Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Sintonía Mercantil. En esta oportunidad hemos traído al doctor Samuel Belch. Él es abogado graduado con honores de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Asimismo cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra en España. Cuenta con un diploma de gestión de firmas profesionales por la Universidad de Navarra y por el IS Business School. Actualmente se desempeña como asociado senior en el área corporativa del estudio Payet Rey Caubi Pérez y como profesor de la Universidad Católica de Lima. Asimismo, es árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. También fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Un gusto, doctor. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este espacio, por este podcast que me parece bastante interesante. Bueno, para comenzar, queríamos introducir esta entrevista o este podcast con una pregunta muy amplia y que tal vez muchas veces ya se le hicieron, que es ¿por qué decidió estudiar esta rama del derecho? Efectivamente es una pregunta que suelen hacer un abogado bastante, y hablando de mi caso personal, yo estudié en Arequipa, ¿no? Como tú decías. Empecé a practicar en Arequipa, es más, mis primeras prácticas fueron en el centro de asesoría gratuita de mi universidad. Así que ahí empecé viendo temas civiles, temas de familia, temas penales. Luego de eso ya empecé a practicar en un estudio en Arequipa y como suele suceder en provincias, no hay estudios como tan especializados como puede suceder en la ciudad de Lima. Así que cuando practicaba y trabajaba, luego como asistente, unos meses como abogado en la ciudad de Arequipa, veía de todo un poco. He llegado a ver desde temas civiles, laborales, societarios, que finalmente fueron los asuntos que me llamaron más la atención. Como me llamó más la atención trabajar con empresas, poder conversar con personas que no están tan ligados al derecho, sino con la actividad empresarial, decidí decantarme por esa área. Pero finalmente, conversábamos fuera de la entrevista, la vida te lleva por diversos caminos y creo que uno tiene que saber adaptarse. Como mencionábamos un poco, diríamos que el hecho de experimentar otras ramas del derecho, pero en la vida profesional, más allá de los estudios, diría que le ayudó a usted para saber cuál era la rama en la que se quería dedicar. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, finalmente la universidad, las prácticas, el trabajo, te ayudan a también los abogados o los jefes con los que uno se encuentra. Uno encuentra en el camino mentores, no solamente son jefes, te ayudan a elegir el camino que finalmente uno cree que es mejor, ¿no? Finalmente ahorita estoy viendo temas societarios, pero como te decía antes, uno tiene que saber adaptarse y si la vida te lleva por otros rumbos, y por esos caminos. Claro, un poco entrando a los temas más académicos, ¿cuál usted diría que es el tema o de manera personal el interés que tiene de investigar a futuro en esta área? Algo que sucede en el mundo corporativo en el Perú es que nuestra Ley General de Sociedades, que es una muy buena ley, fue elaborada por especialistas en los años 90. Nuestra ley tiene vigencia desde el 1 de enero de 1998. Es una ley buena, pero es una ley antigua. Es una ley que en algunos aspectos se encuentra desfasada o que podría decir de que tiene oportunidades de mejora en base a la práctica de estos más de 20 años que tiene de vigencia la ley. Así que creo, ya hablando de qué es lo que más me interesa, creo que el régimen de cuestionamiento de validez de los acuerdos societarios es un aspecto que tiene mucho por investigarse, por mejorar, por ayudar a tener una mejor redacción en la ley que permita saber, no quiero ser tan específicamente de entrevista, cuando un acuerdo puede ser nulo, anulable. Así que ese es algo que ha captado mi atención últimamente. ¿Ese diría que es el reto más grande que tiene el área corporativa actualmente o cuál cree que es? Creo que además de la regulación esta que te comento, ¿no?, sobre cuestionamiento de los acuerdos societarios, algo pendiente también que tiene nuestra normativa societaria es adoptar o adaptar los medios tecnológicos que tenemos a disposición de nosotros, ¿no? Algo que sucedía, por ejemplo, en la época de pandemia, en el año 2020, 2021, que nos dimos cuenta de que la Ley General de Sociedades no regulaba para todas las sociedades las sesiones no presenciales.
Así que, por ejemplo, compañías cotizadas, ¿no?, que tienen sus acciones listadas en bolsa, en el año 2020 no podían celebrar sus juntas obligatorias anuales porque no podíamos reunirnos, no todos estábamos encerrados en nuestras casas y no podíamos reunirnos. Finalmente, esas cosas, ¿no?, esa experiencia que podemos tener en la práctica, por ejemplo, utilizar formularios, firmas digitales, procesos más céleres de constitución, todos los medios tecnológicos que deben ir a la mano del derecho es algo que tiene pendiente el legislador peruano para finalmente actualizar nuestra ley. Claro, creo que en todas las ramas del derecho está viendo que tenemos vacíos legales por el hecho de que hay nuevas innovaciones hasta tecnológicas, la inteligencia artificial, que aún no tenemos regulados para nada. Sí, concuerdo contigo. Hablando de más o menos la innovación, ¿usted cómo diría que debería de cambiar la figura de sociedad anónima? Algo interesante que pasa en el derecho corporativo es que la forma en que está regulada la sociedad anónima en el Perú es bastante similar en otros países. Uno cuando habla, por ejemplo, con un abogado suizo, un abogado americano, un abogado chino, en asuntos corporativos, ve que lo que habla en el Perú es bastante similar en otros países. Así que la sociedad anónima como figura en general, por decirlo de algún modo, creo que está muy bien regulada en el Perú. Sin embargo, siendo un poco reiterativo, ¿no?, estos medios tecnológicos, principalmente para la celebración de juntas, de sesiones, para el proceso de constitución, es algo que creo que va a llevar, o que algo que tiene que darse en algún momento ya de una forma más orgánica en nuestra ley. Estamos viendo que surgen nuevas formas o figuras que son como las BIP o las SACs en este nuevo panorama. ¿Qué nos podría decir de eso? Porque para nosotros es algo curioso, son nuevos modelos. Sí, claro. Ahí para ordenarnos un poco, ¿no? La Ley General de Sociedades peruana regula a las sociedades de capital y a las sociedades de personas típicas, ¿no? Son nuestro menú de sociedades, lo que un empresario puede elegir para poder constituir. Así, nuestra Ley General de Sociedades regula a la sociedad anónima, en sus variantes de sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, y finalmente también las sociedades de personas como sociedades civiles, sociedades en comandita. Es la estructura que usted justo enseña en el curso de sociedades. Sí, efectivamente, acá estoy replicando un poco lo que Cerdo dice en clases, pero finalmente de ese menú que tiene la Ley General de Sociedades, la única forma societaria nueva a partir del 98 es la SACS, que es la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada, que es una tendencia internacional de tener sociedades que flexibilicen el proceso de constitución. La SACS tiene como principal ventaja de que no se tiene que seguir el proceso de constitución habitual, que es una minuta, escritura pública, notario, registros públicos, sino que se constituye a través de un formulario virtual de SUNAR, que es algo que justamente iba en línea en lo que conversábamos, ¿no?, la tecnología al servicio del derecho. Hablando de la sociedad BIP que tú comentabas, para aclararlo, ¿no?, para que quede mucho más en evidencia, por decirlo de algún modo, no es una forma societaria independiente. Una sociedad BIP es una sociedad de beneficio e interés colectivo, que finalmente cualquiera de estas formas societarias que conversamos, una sociedad anónima cerrada, una sociedad civil, puede adoptar. Como que además de su objeto social, que es esta actividad comercial que realiza, es que tenga una sociedad, esta sociedad mejor dicho, un fin más altruista, un fin altruista, ¿no?, como lo dice su nombre, un fin de beneficio e interés colectivo, que es algo que creo que podría tener mucho más aplicación en el Perú, pero paso a paso, creo que falta... Podríamos decir que recién una tendencia que se está trayendo al Perú, porque aún recién estamos introduciendo esto, pero a mi parecer creo que ya es algo que se aplicaba en otros países. Sí, totalmente. Algo que es muy bueno y que pasa en el Perú es de adoptar cosas que funcionan afuera y replicarlas aquí, ¿no? Como tú bien dices, las sociedades BIP vienen a través de las corporaciones B, que son principalmente se dieron en Estados Unidos, y va con esta tendencia de que las sociedades no solamente se limiten al lucro, ¿no?, sino de que tenga una repercusión mayor en la sociedad.
Claro. Y usted, viendo un poco su experiencia laboral, es obvio que en su vida cotidiana de abogado trata temas de su rama en específico. Pero ¿qué ramas también se tratan? Sí, finalmente, como estábamos conversando, yo me dedico al derecho corporativo. Sin embargo, es una gran mentira que cuando uno se dedica a una rama solamente ve eso, ¿no? Yo me encantaría abrir solamente mi ley general de sociedades y no ver nada más, pero finalmente no pasa eso. En un estudio de abogados es muy común de que una consulta tenga diversas aristas, ¿no? Y uno no tiene que caer en que, si me llega una consulta laboral, le digas al cliente, ok, déjame llamar al otro abogado laboralista, sino que uno tiene que A otro tener estudio. a otro estudio, no llama a otro estudio, ¿no? Uno tiene que tener ciertas nociones. Finalmente, el derecho corporativo está bastante vinculado en temas tributarios, temas de contratación, temas civiles y laborales, ¿no? Creo que esos 4 son los principales, pero finalmente temas de propiedad intelectual, de competencia. Uno, si bien se especializa en un tema, tiene que conocer un poco de todo, ¿no? Ya cuando es una pregunta muy, muy específica, otro abogado lo podrá ver, pero para una muy buena asesoría hay que tener estas nociones de otras ramas. Creo que justo se visibiliza que hay muchas aristas en el hecho de que todos los estudios grandes no se especifican en una sola rama, sino que tienen diferentes áreas, como lo que usted está trabajando en corporativa, Claro. pero hay muchas más en el país. Bueno, un poco para entrar en su vida profesional personal, queríamos saber cuál fue su mayor reto. Uno de los mayores retos que me ha tocado pasar o que me toca pasar, uno de ellos, claro, en el pasado poder mudarme a la ciudad de Lima, ¿no? Es difícil. Es difícil, es complicado, ¿no? Sé que hay muchas personas que nos pueden estar viendo de que no sean de Lima, que finalmente también trae buenas oportunidades, nuevas oportunidades. Ese fue un reto que tuve al inicio de mi carrera, hace 7 años que vengo trabajando en la ciudad de Lima. Y actualmente algo que sí he venido afrontando como un reto profesional es balancear la vida de abogado de estudio, que es una profesión demandante, es un ámbito demandante, con la vida académica, ¿no? De poder dictar cursos, no solamente en la universidad, tratar de colaborar o participar en otros foros académicos, porque creo que finalmente es una buena mezcla, ¿no? Un abogado que enseña y un profesor que ejerce, creo que finalmente es una muy buena mezcla que te va a dar buenos resultados en el ejercicio de tu carrera y también como docente. Claro. ¿Qué consejo podría dar a las personas que quieren practicar en derecho corporativo? Un consejo que podría darles a las personas que practican en derecho corporativo, y que creo que se puede replicar a otras ramas también, es ser curioso, ¿no? No solamente limitarse a escuchar lo que te puede decir un profesor, un jefe, ¿no? Sino investigar un poco más, ¿no? Dar ese poquito, ese extra, va a hacer de que estés actualizado, de que puedas mejorar cada día más, de que no estés dependiendo del profesor, del abogado que te enseña, sino que también tú seas autodependiente. Y finalmente hace de que sea más interesante lo que hacemos, ¿no? Llevar o agarrarle gusto, como se dice, a la carrera es algo que finalmente va a ser clave, si no va a ser insufrible ser o estudiante o abogado finalmente. Como nos decía fuera de la entrevista, usted estuvo a cargo de los practicantes acá en el estudio Payet. Así es. Y vio que hay algunos que están muy decididos a practicar en una rama. Sí. Pero nos dijo que hay que aventarnos un poco a experimentar. Efectivamente, como estábamos conversando fuera de cámaras, algo que me pasó a mí, como les comentaba antes, es que yo cuando era estudiante y tenía, no sé, 19 años, 20 años, no tenía decidido qué estudiar, sino que la vida me fue llevando a ver distintas cosas. A mí ahora que estaba encargado de los practicantes hace unos años, o ahora también que tenemos practicantes a nuestro cargo, vemos de que puede haber personas que efectivamente descubren su vocación temprana, pero finalmente yo creo que es bastante útil o bastante bueno de que un practicante, en línea de lo que decíamos antes, sea curioso, que no simplemente diga, veré temas laborales y a los 19 años te cierras todas las puertas, ¿no?
finalmente ver otros temas, practicar el mismo estudio en otras áreas, o ver otros asuntos, practicar en un área y, por ejemplo, estar involucrado en otra asociación en la universidad que ve otros temas. Creo que va a ser finalmente interesante porque si alguien piensa de que si se especializa en un tema solamente va a ver ese tema, no va a ser así. Así que es bueno conocer de otras ramas. Finalmente, la intención de centrarme acá es un poco compartir mi experiencia. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus distintas circunstancias que lo hacen llevar su carrera de distinta forma. Pero algo que me permitiría compartir en base a mi experiencia es no tener tanto o arriesgarse. No voy a decir que no tener miedo, porque finalmente uno al hacer las cosas tiene miedo, ¿no? Mudarse, estudiar una nueva carrera, cambiarse de área, se está practicando, pero que el miedo no sea paralizante, sino que sea algo que te ayude o que te motive a hacer cosas nuevas, ¿no? Así que un consejo que me permitiría darles a las personas que pueden estar viendo este episodio es ser curiosos, que el miedo no nos paralice, y que finalmente esas cosas que vemos, no sé, como que wow, las podemos lograr todos, y que es importante, no sé, si no dormirse en los laureles, sino siempre ser ser curioso. Creo que es la palabra que hemos más utilizado en esta entrevista, en la curiosidad. Pero sí, me parece clave para poder ejercer como abogado. Con esto cerramos el episodio y agradecemos al Dr. Samuel por habernos prestado su tiempo. Queremos decirles que nos sigan en todas las redes sociales. Subimos episodio cada 15 días y esperamos que este podcast los ayude. Muchas gracias.